Prácticas Escolares en Contexto, el podcast del posgrado en Currículum y Prácticas Escolares de Flaxo, Argentina. Un espacio para quienes, inquietos por los saberes y prácticas escolares, se permiten pensar la escuela y su cotidianeidad, habilitar preguntas en torno suyo y, ¿por qué no?, esbozar respuestas también. Buenos días a todos, nuevamente les damos la bienvenida al podcast Prácticas Escolares en Contexto. Estamos orgullosas ya de compartirles el segundo episodio en donde traemos otra de las cuestiones recurrentes en el posgrado, una problemática identificada en forma frecuente por quienes lo cursan y es la que se refiere a las prácticas de lectura y escritura. Estudiantes de los primeros años de las carreras de nivel superior, sea en institutos de formación docente, sea en universidades, enfrentan modos de lectura y escritura nuevos, complejos, y la falta de estrategias para sortear este desafío muchas veces redunda en el abandono de sus estudios y en la dificultad para alcanzar los resultados esperados. Además, los medios de comunicación difunden desoladoras cifras como resultado de la aplicación de pruebas estandarizadas en lo que respecta a los niveles de lectura y escritura. Al mismo tiempo, acusaciones cruzadas de un nivel educativo a otro intentan determinar quiénes son los responsables. Y nosotros como docentes, directivos, instituciones, asesores, ¿qué hacemos? Bueno, Nancy Romero hoy va a dialogar en esta ocasión con Ana María Finocchio, quien nos ayudará a entender por qué la enseñanza de la escritura se presenta como algo tan desafiante y nos brindará además claves para trazar itinerarios de prácticas de escritura en las escuelas. Lo compartimos. Buenas tardes, Ana María Finocchio, nuestra invitada especial para este podcast. Primero agradecerte, Ana María, tu presencia y el gusto enorme que nos da tenerte. Y bueno, vamos a empezar pidiéndote que te presentes y que nos cuentes vos misma cómo es tu recorrido, cómo llegaste al trabajo de talleres de lectura y de escritura en las escuelas, qué te atrae de ese campo. Contanos un poco. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias también por la invitación. Para mí también es un espacio de reflexión muy interesante y siempre me nutre compartir con otros docentes, con otras personas que están pensando la enseñanza de la lectura y la escritura. Este, eh, bueno, me parece siempre nutritivo para mi formación y para lo que propongo. Vos me preguntabas por mi trayectoria y podría decir, el año que viene se cumplirían 40 años, 40 años ya, desde mi ingreso a un taller de escritura. Yo terminé la carrera, soy profesora en letras por la Universidad de Buenos Aires, y cuando terminé la carrera eh, ingresé como alumna de un taller de escritura de quien yo no conocía, pero apareció en un aviso clasificado y bueno, me jugué, que era Gloria Pampillo. Yo no sabía, digamos, de su formación ni de su lugar en el campo de la escritura. Y bueno, ella ofreció un taller de escritura para docentes en letras. A mí me pareció súper interesante porque durante la carrera de letras yo solo había escrito textos académicos, pero nunca había tenido lugar la escritura creativa. Y Ujú. bueno, necesitaba ese espacio y empecé como alumna con una persona, Gloria Pampillo, tengo que recordarla, que luego me digamos, me enseñó, digamos, no solo el disfrute y el desafío de transitar la experiencia de la escritura creativa, sino también me enseñó a pensar qué pasa con los que enseñamos a escribir en los distintos niveles. Ella era una gran educadora, nos hizo leer muchísima teoría también, y de la mano de ella yo fui interesándome cada vez más
en cómo se enseña a escribir en la escuela, en la formación docente, en la universidad. Y de hecho fui transitando distintos niveles, trabajé con niños, trabajé con adolescentes en la escuela secundaria, después trabajé como docente en la universidad en un taller de escritura en la carrera de comunicación en la UBA, y también trabajé en la formación docente en los institutos terciarios, en talleres de escritura, en todos los casos, siempre pensando cuál era la centralidad de que quien enseñara a escribir pasara por la experiencia de la escritura, porque no, digamos, esto, digamos, que parece poco importante, es realmente central, me parece central que quien esté, digamos, al frente de una propuesta de enseñanza haya pasado por esa experiencia con todos los desafíos que supone. Así que en realidad, por eso digo 40 años, son 40 años de, bueno, después también trabajé en el nivel de posgrado, en Flaxo, durante casi 15 años también, en talleres, en la formación docente, digamos, para la lectura y la escritura, hasta llegar hace unos 10 años a armar una propia escuela que se llama Entre Palabras, un poco también con el objetivo del disfrute, de proponer que a quienes yo había conocido en mi recorrido Mm. pudieran ofrecer talleres sobre distintos géneros y temas, tópicos. Y bueno, así se fue armando Entre Palabras, y también un espacio que ofrece también talleres para docentes, porque siempre me pareció que, digamos, ahí había algo para ofrecer, digamos, que los docentes tuvieran la posibilidad de escribir, de pensar su escritura y desde ahí pensar la enseñanza de la escritura. Por eso, dentro del campo de la enseñanza de la lectura y la escritura, vos me decías cuál fue mi interés, o, digamos, y siempre fue, digamos, por supuesto que siempre me ocupé de la lectura y de toda esta gran problemática que aparece en los medios de los problemas con la comprensión lectora, y con, bueno, con las mediciones, las evaluaciones estandarizadas y todo lo que sale, digamos, como preocupación social respecto de esto, pero mi foco de interés siempre fue la escritura, porque también eh, eh, es dentro de las dos prácticas, la lectura y la escritura, siempre fue la menos estudiada y la que siempre estuvo menos en el foco de interés de los medios y de la sociedad. Pareciera que Mm. está garantizada cuando no está garantizada. De hecho, digamos, la preocupación cuando los chicos llegan a la universidad es que tampoco eh, tienen, digamos, resuelta la escritura o las experiencias, las competencias necesarias para transitar una formación de grado y luego de posgrado, eh, porque, bueno, hubo faltas en el camino. Así que siempre fue allí en cómo se enseña a escribir. De hecho, bueno, yo hice una maestría y mi tesis rondó o tuvo el foco en el estudio de los cuadernos, de cómo aparecía la escritura en los cuadernos en distintas épocas y en distintas localidades del país. Y me parece súper interesante, me pareció súper interesante estudiar, investigar no solo qué escribían los chicos, sobre qué tópicos, sobre qué temas, sino cuáles eran las intervenciones docentes sobre esas escrituras, cómo estaban formuladas las consignas, es decir, una cantidad de aspectos que me parece que digamos, nunca tuvieron demasiada relevancia, así como la tiene digamos, hay La mucha lectura. campaña en torno a la lectura, pero la escritura siempre aparece como de soslayo. Ujú. Así que bueno, esa fue mi trayectoria y ese es mi foco de interés y sigue siendo. Yo trabajo en capacitación docente y por supuesto miro todos los aspectos, pero me interesa muchísimo ver qué pasa con la enseñanza, con la pedagogía de la escritura. Em, Pensaba por un lado que Entre Palabras es como un volver a tu experiencia inicial con todo el aporte,
como una invención a partir de todo el aporte de esa carrera profesional, pero volver a partir de ese taller de Gloria Pampillo que te despertó el mundo o el interés por ser un docente que escribe, ¿no? Ujú. Eh, eh, Vos decías que a vos te parece central que los docentes tengamos la experiencia de la escritura. Así iniciaste vos, como es esa primera puerta profesional luego de la universidad, ¿no? Ujú. Tratando de aprender más sobre esto. En tu experiencia, ¿no? Lo que vos vas acompañando en las prácticas docentes actualmente en las escuelas, eh, ¿qué observás de esa relación entre los docentes y las prácticas de escritura, de lectura también? ¿Qué necesidades aparecen desde el lugar de los docentes y también desde qué transmiten los docentes en relación a las necesidades de, no sé si de formación o de intervención en la enseñanza de la escritura de los chicos, ¿no? De lo que ellos puedan generar como propuestas de enseñanza? ¿Qué venís observando en eso? Mira, trabajo en escuelas en algo que se denomina asesoría a Ujú, los docentes, es como una capacitación en servicio continua, y se trata de un acompañamiento eh, básicamente en la planificación de las prácticas. ujú, Planificación, digamos, un acompañamiento en la planificación también. A mí me gusta mucho observar clases porque me parece que si no me falta la mirada sobre algo crucial, que qué es lo que pasa en en realidad realidad, en la claro. enseñanza, en la interacción entre los docentes y los alumnos. Eh, y hay algo que está muy claro, por ejemplo, con la práctica de la lectura y que es organizar un plan lector Mm, interesante o desafiante para todo un año. Esto aparece en ok, las planificaciones anuales, pero también en las reuniones que voy teniendo mes a mes. Eh, digamos, cuál es el sentido del recorrido, la adecuación al nivel de esas lecturas, el interés de los chicos. Eso está claro. No pasa lo mismo con la escritura. ajá, Entonces, ahí hay algo que yo trato de trabajar en el acompañamiento, que es que salir de esas escrituras, yo llamo escrituras sueltas, que es, bueno, cuando, ujú, cuando queda un huequito, cuando, este, cuando se terminó de leer una novela, bueno, escribimos un nuevo capítulo de una novela, o cuando leímos un cuento, le cambiamos el final. O digo, aparece la escritura de manera espontánea, pero no planificada en términos de que haya una trayectoria de un recorrido interesante, de complejidad creciente, pasando por distintos géneros discursivos o formatos discursivos. Es decir, un Eh, plan de escritura no tiene la misma entidad que un plan de lectura, digamos, que un no, plan lector. No está ahí y ahí hay que no, esto trabajar. no lo veo en las escuelas. Ujú, Cuesta bastante. ujú, Entonces, y eso se combina con la reiteración. ok, En los grados más chiquitos, por ejemplo, aparece la reiteración de la propuesta de contar qué hiciste en el fin de semana, claro, ¿no? Digamos que es la misma práctica de composición tema la vaca, tal cual. está tan, cuestionada sobre, digamos, bueno, Nueva qué quiere versión, decir claro, un chico sobre esto? Bueno, lo claro, mismo ahora, a veces hay fines de semana que son narrables e interesantes y que son lindos de compartir, y hay chicos que no tienen nada para decir. claro. Entonces, una propuesta de escritura reiterada, que se vuelve poco desafiante, aburrida, también digamos, no implica ningún enriquecimiento por parte de No, un niño. Entonces, se combina esto, lo asistemático de la escritura, esto de escribir, de tener propuestas sueltas, con sí. reiteraciones, eh, eso es lo que veo como problemática, como dificultad, y bueno, yo ahí trato de intervenir para pensar juntos
bueno, a ver, ¿de dónde venimos de práctica de la descripción? Bueno, ¿a dónde queremos llegar a fin de año, ¿no? claro. ¿Por qué escrituras vamos a pasar? ¿Y ¿Qué por qué te desafíos parece que pasa eso? Que más allá de que vos decías, bueno, hay una, tal vez, una cuestión social en el que la lectura aparece como una demanda, una necesidad muy importante que se le transmite a la escuela, la enseñanza de la lectura, no tanto con la escritura. ¿Qué otras cosas pueden pasar por las que en las prácticas eh, esta esta tendencia a la reiteración, esta tendencia a la falta de una progresión pensada y, ¿no? que va complejizando aparece? ¿Por qué te parece? Eh, a ver, yo, digamos, lo que pienso es que la escritura, la enseñanza de la escritura requiere muchísimo tiempo y Mm, dedicación, mm, mm, mucho trabajo de parte del docente y un seguimiento personalizado, mm, a veces en aulas multitudinarias, mm, con claro. aulas muy heterogéneas, con Mm, muchos desniveles. Entonces es un acompañamiento más difícil, el mm, acompañamiento de las escrituras. Lo reiterado hace que se automatice y que sea más fácil para el docente el seguimiento y la corrección, la intervención. Y la escritura suelta tiene que ver con que, bueno, digamos, tener un plan, hacer un seguimiento, implica, digamos, todo un tiempo, otro un tiempo. trabajo, Mm, una intervención que es muy ardua para el mm, docente. Y muchas veces no tiene tiempo, digamos, y sería necesario, pero mm, no existe el tiempo o el recurso humano para hacer esa tarea. Me parece que hay algo que dificulta y que por eso se deja, digamos, se lee mucho, se conversa sobre lo que se lee, se toman algunas comprensiones lectoras, unas interpretaciones, y la escritura se deja un poco más de costado para cuando se puede. claro, claro. Algo de esto pasa, algo del tiempo y del trabajo que supone el seguimiento de escrituras, eh, de procesos muy diferentes. Mm. Me parece que algo de eso pasa. Y hablamos acá entonces de las necesidades de estás describiendo cosas que están sucediendo en las prácticas, ¿no? En Sí. las prácticas docentes. em, Frente a estas cuestiones o a otras que tal vez no las mencionás, pero que también están, em, ¿qué experiencia tenés de prácticas que hayan podido resolver esos problemas, ¿no? Tal vez, bueno, esto que decimos en relación con el tiempo es una gran variable para la enseñanza en todas las disciplinas, ¿no? Ujú. Y esta conjunción que vos decías, bueno, si queda un poquito de tiempo, ¿no? Le asignamos, le ponemos un valor, le ponemos el valor de poder escribir, pero es en ese poquito de tiempo. Y así pasa con muchos contenidos, ¿no? Sí. De otras disciplinas también, a veces pasa con las ciencias naturales en relación con matemática y con lengua, bueno. Ujú. em, ¿Se te viene así ahora algunas experiencias, prácticas, propuestas que fueron a tu criterio, ¿no? Valiosas, que lograron responder como a necesidades así como estas que comentás? Sí, digamos que sí, pude ver experiencias donde, bueno, se planificaba, bueno, a ver, atendiendo a las posibilidades reales de la escuela, Ujú. digamos, de hacer el acompañamiento y de enseñar efectivamente y de llegar a cierto horizonte. Bueno, ¿qué podemos hacer? Y bueno, decíamos, bueno, vamos a hacer en una escuela, por ejemplo, dos escrituras en el primer cuatrimestre, dos en el segundo cuatrimestre, que fueran cuatro escrituras importantes en proceso. Cuando digo en proceso me refiero a cuando los chicos tienen la posibilidad de hacer una planificación, un borrador, Borradores, u- claro. una, una primera versión, una intervención del docente y una segunda versión o una versión final, digamos. Eso que implica un acompañamiento, mucho tiempo y de mucho trabajo.
bueno, ¿cuántas podemos hacer en el año? Lo Ok, planteo y se lo planteo a los docentes, bueno, a ver, ¿cuánto te parece a vos en lo real que es posible? Y bueno, planificamos. Bueno, sobre la base, por ejemplo, no sé, van a leer Las Brujas de Roald Dahl en el segundo cuatrimestre. Bueno, ¿qué tal si nos dedicamos a pensar cómo escribir el retrato de una bruja, ok. con todo lo aprendido sobre ese universo, bueno, y con, digamos, los recursos de la descripción y del retrato en esa novela específicamente? Bueno, como un ejemplo, ¿no? Y entonces nos proponemos hacer un recorrido, decimos, bueno, van a aparecer estas cuatro escrituras. Vamos, digamos, y la expectativa es llegar a esto, digamos, que los chicos en tal grado escriban de esta manera. Incluso tengo un archivo con escrituras de fin de año, por Ajá, ejemplo, de primero a séptimo grado, para que me han pasado los docentes para decirme, bueno, esta es la expectativa, que los chicos terminen segundo ok, grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, escribiendo de este modo, más o sí, menos ok, para tener una vara. Y, eh, y después, si en el medio se pueden hacer otras prácticas, prácticas lúdicas, prácticas de juego, que no impliquen ese proceso, las hacemos, las hacemos. Pero ok, bueno, que esas cuatro queden en el claro, año. claro. Entonces, hay experiencias, pero bueno, lo que hay que hacer es, lo digo siempre, ponerse a pensar en un recorrido posible Ok, a lo largo del año. Así como ponemos un recorrido de lecturas, un recorrido con las lecturas, un recorrido con la enseñanza de los contenidos del sistema de la lengua, o lo que se llama reflexión sobre el lenguaje, lo mismo, un recorrido de prácticas de escritura. Bueno, ok, qué sería interesante, mm, digamos, y qué es posible? mm, Bueno, eso se puede hacer. mm. Estoy pensando Y, que, perdón, no, no, decime. que estaba pensando, nombraste muchas veces la palabra planificar, planificación, ¿sí? Y dijiste también que cuando vos acompañabas en el asesoramiento, acompañabas a planificar prácticas. Entonces, digo, estamos diciendo que para la enseñanza de la escritura es muy importante eh, planificar, planear una propuesta, como vos decías, posible, que tenga en cuenta un contorno del tiempo, es decir, lo que en este tiempo y con las características de este grupo y con la disponibilidad que como docente puedo tener para esta enseñanza, qué es lo posible para llegar a un término de un proceso. Es decir, que no es para todos igual, que depende de cada grupo y de cada docente, pero hay algo más que recalcaste varias veces que me parece recontra interesante y que es el acompañar a pensar al docente, ¿no? Acompañarlo a pensar en sus objetivos, en la disponibilidad no solo del tiempo, de los recursos que tiene, en poder aprovechar lo que ya está haciendo, ¿no? Si están leyendo determinada literatura o si están abordando determinados textos de una disciplina en particular, bueno, como más que sumar cosas, es desde lo que se está haciendo, potenciar eso para el desarrollo de la escritura, ¿no? Pero ese acompañar a pensar también me parece muy importante, porque en este caso te tienen a vos como asesor, pero por ahí es con un colega docente con el que pueden pensar la propuesta del año, digamos, Así es. ¿no? O Ujú. con el equipo directivo. eh, pero esta mirada a largo plazo construida con otros, ¿no? Termina siendo como sostenible también, ¿no? Y en relación con eso, yo quisiera hablar con vos todo el tiempo, pero vamos a tener que ir. Tenemos Acotando. más preguntas, pero bueno, esto que comentamos me hace pensar también en el encuadre de cómo un proyecto de un docente puede ser parte también de una trama más institucional. Es decir, que, de qué manera la escuela puede convertirse en un espacio de escritura, en un espacio posible de escritura, eh, más allá de un docente y del esfuerzo de un docente, ¿no? Como pensar en un largo plazo ya de toda la escuela. En esa experiencia, ¿qué nos podrías ofrecer para pensar? Mira, varias cosas. Eh, Desde ya, eso depende de,
de las políticas institucionales, ¿no? De dónde está el foco. He pasado por escuelas donde la lectura y la escritura tienen una centralidad eh, para mí muy interesante, y otras instituciones donde es una práctica más o se da por sabida y no se le da, no tiene tanto lugar. Eh, por un lado, digamos, hay, y digo, en la centralidad, o digamos, de la política institucional, me refiero a instalar ciertas prácticas. Por ejemplo, las rúbricas de corrección. Ujú, Eh, para la revisión de la revisión de la escritura es una instancia muy compleja y muy difícil. Antes estaba instalada la corrección con la virome roja. Digamos, desde el constructivismo en adelante, eh, lo que se piensa es que quien tiene que aprender a corregir es el propio escritor, en este caso el ujú, propio alumno. Entonces ujú, se ha instalado en esta concepción de la escritura como conjunto de procesos la necesidad de enseñar a revisar. Y allí hay un instrumento, yo he visto que en las escuelas empezó a circular desde hace unos años bastante, que es el instrumento de la rúbrica. Esto es eh, proponerle al alumno no solo una consigna, una propuesta de escritura, sino una cantidad de aspectos a considerar en el momento de escribir y luego en el momento de releer su escrito. ujú, Eh, si eso no depende del docente, sino que está promovido desde, por ejemplo, del equipo directivo, dice, bueno, nos vamos a manejar de este modo para ujú, enseñar la revisión de la escritura, allí hay algo muy interesante, porque esto no se instala aleatoriamente y arbitrariamente según si al docente le gusta o no le gusta usar una rúbrica, sino que es algo, digamos, es una propuesta institucional y los chicos la van aprendiendo. Al principio puede ser un poquito árido, pero después lo incorporan como parte de la práctica, que bueno, que tienen que mirar al momento de releer. Bueno, mis docentes van a mirar tales y cuales aspectos, cómo me ubico yo en relación con ellos. Eso es una cuestión. Después, digo, hay como instalar dentro de la enseñanza, como habilitar cierto encuadre y cierta concepción de la enseñanza de la escritura. Y después hay proyectos institucionales, proyectos sostenidos a lo largo del tiempo. En una de las escuelas, por ejemplo, donde yo trabajo, se celebra en abril el Día del Libro, con una propuesta hermosísima que es elegir o un autor, o un tema, o un género, y desde jardín hasta séptimo grado, todos leen, todos los chicos leen en torno a ese autor, a ese tema o a ese así género que, durante un mes. Y luego, cada docente organiza, digamos, arma un proyecto y y después se intercambian las experiencias al final del proyecto. Bueno, eso se hace desde hace 25 años, por ejemplo, en esa escuela. Entonces los chicos pasan cada año por una experiencia, una inmersión en la lectura riquísima, mm, ¿no? Ese es un proyecto. Y después también hay, por ejemplo, digo como iniciativas. Esta es una iniciativa. Después también eh, la cuestión de los concursos, un concurso literario o un concurso de escritura, donde los chicos, para los chicos, todo lo que tiene que ver, como, no sé, o las olimpiadas de matemática o las de deportes, pero bueno, si se instala que a lo largo del año hay muchas producciones, pero bueno, a fin de año cada uno puede elegir lo mejor que escribió y lo puede presentar a un concurso. mm, Eh, Eso también es una iniciativa que lo he visto en algunas escuelas y es muy interesante, digamos, ver qué sucede con eso. Digo, porque también te das cuenta de qué lugar le da la escuela a la lectura y a la escritura. Después también he visto que, no sé, para las vacaciones de invierno en las salas de maestros hay canastas con novelas y libros de cuentos para los docentes, para que se ujú, lleven para leer. Digo, estas son, parecen
ingenuas, pero son iniciativas mm, que ponen a rodar, digamos, cuál es el foco de la institución, ¿no? De mm. qué es lo que está, digamos, qué es lo que está priorizando. Y a mí me parece que eso genera una cultura institucional donde leer y escribir es algo importante y hay que enseñarlo de determinada manera. Ujú. Muchas maneras de hacer presente la lectura y la escritura dentro de la vida cotidiana de la institución, eh, más allá de algunas otras que son más planificadas y que requieren Sí. otras cuestiones, ¿no? Pero a veces Ujú, estos gestos que parecen inocentes, podríamos decir, como ujú, instalar un canasto con libros, ujú, tener ahí la disponibilidad de materiales, incluso no solo libros, tipos de revistas especializadas, ¿no? A veces, bueno, es una provocación a la lectura, este, que termina siendo una invitación y no una obligación. Y eso para los docentes es clave, digamos, sentirse invitados para después también poder abrirse a ofrecerlo hacia a los estudiantes. ujú, Bueno, así Ana, es. Bueno, muchísimas gracias por este rato de conversación. Eh, Esperamos volver a convocarte en el posgrado de currículum y prácticas escolares para conversar en algún otro momento con los estudiantes y que puedan recibir en este intercambio eh, lo mismo que me pasó a mí, un enorme gusto. bueno, Gracias, muchísimas gracias, Nancy. gracias. Muchas gracias. Vamos a conversar ahora acerca de cómo podríamos caracterizar esto que llamamos el oficio de leer y escribir en el nivel superior. Y vamos a hablar acerca de cómo se puede acompañar la alfabetización académica desde la cátedra. Amparo Tirado dialoga ahora con Leandro Estaño, quien nos compartirá consejos y herramientas concretas para promover el aprendizaje de la lectura y escritura en las aulas de nivel superior. Hola Leandro, ¿cómo estás? En primer lugar, queríamos pedirte si podés presentarte para los oyentes del podcast, comentarnos qué formación tenés, en qué ámbitos educativos te desempeñás y qué fue lo que despertó, digamos, tu inquietud o te llevó a trabajar particularmente con la alfabetización académica o, como le decís vos, ese oficio de leer y escribir en la universidad. Bueno, hola Amparo. En principio, muchas gracias por la invitación. Es un lindo desafío sistematizar un montón de prácticas y reflexiones que hacemos como cátedra desde hace muchísimo tiempo. Bueno, en principio, mi formación de grado es profesor en Ciencias de la Educación. En realidad, yo terminé la escuela secundaria y me anoté en el profesorado de enseñanza primaria en un momento en el que la formación duraba 2 años y un semestre. En ese semestre donde hacíamos la residencia, empecé Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata. Y finalmente, digamos, me recibí de maestro, pero decidí avanzar en el estudio de la carrera de grado. Había entrado a la carrera con una idea muy diferente a la que hoy me dedico. En verdad, mis intereses giraban en torno a la psicopedagogía. Y en primer año, en realidad en el segundo semestre del primer año, cursé Historia de la Educación General, que es la materia donde actualmente trabajo. eh, que Silvia Finocchio la había inaugurado, o sea, era una cátedra que Silvia había fundado aquel 1997, y bueno, y cambió mi perspectiva de cómo pensar la formación académica y mi carrera, ¿no? Entonces me recibí y antes de recibirme comencé a hacer ascripto de esa cátedra. Cuando me recibí fui ayudante y a un tiempo fui JTP, perdón, jefe de trabajos prácticos, luego adjunto y bueno, desde el año pasado perdón, el año pasado se jubiló Silvia y este es el primer año que estoy a cargo de esa cátedra. Y, mm, y hubo bueno, como se podrán imaginar, en tantos años de- de dar clases, pasamos por diferentes decisiones en términos del programa y bueno, y de unas herramientas que en breve les voy a contar.
Pero hubo algo que nos marcó un cambio abrupto. En el año 2009, si mal no recuerdo, las autoridades del Departamento de Ciencias de la Educación nos pidieron eh, pasar del segundo al primer cuatrimestre. Historia de la Educación General es una materia que se cursa en el primer año de la licenciatura y el profesorado en Ciencias de la Educación. Bueno, nos encontramos con un público diametralmente opuesto al que veníamos teniendo desde hacía mucho tiempo. Entonces uno puede pensar, bueno, pero ¿cómo? Son estudiantes de la misma carrera, en la misma facultad, eh, pero ese cambio, y perdón, del mismo año, ahora, ese cambio nos colocaba en el ingreso, ¿no? Entonces, en el año 2009 comenzamos a identificar que teníamos que tomar decisiones como equipo docente eh, para pensar una propuesta de formación vinculada con estudiantes que recién cruzaban la puerta de la universidad. Esto es, uno puede pensar, bueno, ¿qué es lo que cambia de un semestre al otro? Bueno, cambiaba em, la explicación de qué es una evaluación escrita, qué es una evaluación oral, cómo se lee, cómo se escribe, cómo se dialoga con una cátedra, cómo se organizan los tiempos. Y ese fue entonces el primer gran desafío que tomamos a cargo, ¿no? Ahora bien, en un primer momento era casi un poco a tientas, ¿no? Bueno, ensayo y error. Hicimos un cambio en el programa, afinamos un poco las modalidades de evaluación, pero seguían sosteniéndose algunas dificultades, ¿no? Y esas dificultades eran, bueno, muchas estudiantes dejaban la materia antes del primer parcial. Esto es, ni siquiera les resultaba difícil, o sea, eran pocos los exámenes desaprobados, pero eran muchas las personas que antes de las consignas del primer parcial dejaban de cursar, ¿no? Ese un tema que nos preocupaba, ¿no? Sobre todo, digo, en términos de garantizar el derecho al ingreso, pero también a la permanencia en una universidad pública. Y nos empezamos a preguntar qué hacer. El otro problema era quienes aprobaban los dos parciales, aprobaban la cursada, pero no rendían el examen final. Mm. Extendían el final hasta el cuarto o el quinto año, una materia de primero. ¿Y qué pasaba con las correlativas? Bueno, hay algo que, bueno, que seguramente quienes transitan los espacios universitarios saben que es, bueno, profe, ¿me guarda la nota? Entonces, estaba esta cuestión de las cátedras que, para garantizar o beneficiar que los estudiantes pudiesen continuar la carrera, esperaban que rindan esta materia de primer año y después caían las materias como un dominó, ¿sí? Esto es, le cargaban las notas al punto tal que, bueno, Silvia y yo empezamos a tomar cartas en el asunto, ¿no? Y una de las decisiones que tomamos, insisto, en un ratito seguramente va a salir a nuestra conversación, Amparo, fue tomar decisiones respecto a cómo evaluar tanto el parcial como el final, que lo suplantamos por un coloquio de promoción, pero también comenzamos a hacer un trabajo muy detallado con las formas en que proponíamos leer y escribir. Y fue entonces que comencé a familiarizarme con una literatura específica sobre la alfabetización académica. Yo había escuchado que existían estas reflexiones dentro de un campo disciplinar, pero nunca me había familiarizado, ¿no? Mis acercamientos eran eh, o mis preocupaciones eran con, bueno, yo me tengo que formar como docente universitario de una disciplina específica. Entonces yo estudiaba el contenido, Claro. historia de la educación general. Pero el desafío fue comenzar a familiarizarme con esta literatura que dentro de específicos grupos de investigación estaban intentando reflexionar sobre qué significa leer y qué significa escribir en la universidad, sobre el primer año como un espacio de reflexión específica y también con, bueno, con
qué es lo que debería ser la enseñanza de la lectura y la escritura. ¿Por qué? Y con esto, si querés, pongo una pausa, Sí. porque es algo que me quedó muy, muy marcado, ¿no? Tenemos una responsabilidad pública en la universidad pública, que es enseñar a leer y a escribir. Esto es, en la universidad se enseña a leer y a escribir, ¿no? Y eso es algo que no tenemos que pedírselo a otros niveles. ¿Por qué? Porque la lectura y la escritura en el espacio académico tiene reglas y convenciones que son propias y como tales hay que enseñarlas, ¿no? Mm. Eh, Esa fue la responsabilidad que comenzamos a asumir y para eso, bueno, nos formamos y tomamos una serie de decisiones que si querés en un rato las comentamos. Profundizamos. Este punto de inflexión que decís que había antes del primer parcial, ustedes identificaron que tenía que ver con las prácticas de lectura y escritura, que les implicaba a los estudiantes como un desafío muy grande la escritura de un parcial. ¿O qué observas vos en las prácticas de lectura y escritura de los estudiantes quizás en aquel momento y quizás también ahora, que es una preocupación para muchos docentes en la universidad? Sí, en efecto, mira, yo recuerdo que también, ¿no? Algo que lo converso mucho, hay algo que se llama oficio de enseñar, ¿no? Pero también hay algo que se llama el oficio de estudiante, ¿no? Que como tal ambos se forjan. A veces a las apuradas, otras con muchas reflexiones, ¿no? Y en la práctica misma. Y cuando comencé a dar clases, yo me preocupaba mucho por que mis estudiantes accedieran a buenas copias. Eh, bueno, les estoy hablando de un momento en el que no existía la digitalización de textos, accedíamos a algo, a fotocopias que tenían originales muy malos, que estaban rayados. A mí me daba mucha bronca cuando en las cátedras en donde yo era estudiante me ofrecían a leer textos, me obligaban, perdón, no es que me obligaban, nos exigían que cumplamos con una serie de lecturas de semana a otra, pero muchas cátedras no se comprometían con la calidad de ese texto que íbamos a leer. Calidad en varios sentidos, ¿no? Eh, Nos exigían que en un final oral pudiésemos replicar el nombre del autor o de la autora, pero accedíamos a fotocopias que ni siquiera sabíamos si pertenecía al capítulo de un libro. Teníamos que, por inferencias, darnos cuenta si era el artículo de una revista. ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera estaban citados en el programa. Cuando yo comencé a dar clases como ayudante, pero sobre todo como jefe de trabajos prácticos, me propuse hacer un trabajo muy detallado. En primer lugar, sobre la calidad de las copias, ¿no? Y en segundo lugar, sobre la selección de las lecturas, mejor dicho, sobre la dosificación de las lecturas, ¿no? Eh, Quiero decir que en esos primeros años de jefe de trabajos prácticos, lo asumo, cometí un error que era, yo quería que mis estudiantes leyeran mucho. Uno puede decir, bueno, Leandro, pero qué error. Está bien que los estudiantes lean mucho, pero me doy cuenta, o me di cuenta años después, que, eh, bueno, esto que forma parte del lenguaje común, que menos es más, ¿no? Entonces, digo, me daba cuenta que los estudiantes estaban abrumadas con las lecturas que tenían que hacer de una semana a otra, que eran lecturas muy interesantes, quiero decirlo, ¿no? Pero a la distancia me doy cuenta que quizá leíamos 3 textos para un solo tema y si en clase tratábamos 2 temas, tenían que leer 6 textos, eran muchos. Mm. Lo que beneficiaba era la lectura de resúmenes mal hechos que giraban bueno, en ese entonces por correo electrónico. Entonces tomamos la decisión de dosificar mucho mejor esa cantidad de lecturas, pero también de organizar esas lecturas en cuadernillos, ¿no? Entonces, los cuadernillos que actualmente ofrece Historia de la Educación General están organizados por unidad
por clase. Cada cuadernillo que está digitalizado cuenta con una portada que tiene las citas bibliográficas completas según, bueno, las determinadas convenciones, bueno, APA, Mm, creo que es versión 7, eh, creo que sí. sí, Eh, que uno puede decir, bueno, es una formalidad, sí y no, es una convención, claro, pero eso le permite a un estudiante saber eh, si pertenece, si el texto que están leyendo, bueno, quién lo escribió, en qué año está editado. Cada cuadernillo tiene una guía de lectura por cada texto, ¿no? Porque efectivamente esas guías proponen les proponemos, mejor dicho, a los estudiantes focalizar sobre grandes grupos temáticos que mm, un texto ofrece y acompasa la lectura gradual que proponemos, ¿no? Entonces, efectivamente, eh, nos sostenemos en ciertas herramientas que sí, permiten acompañar el ingreso a una comunidad de interpretación, ¿sí? Entonces, hay una guía de lectura que a un estudiante le permite decir qué es lo importante y cómo leer un texto. mm, Y creo que estoy respondiendo, ¿verdad? No, y finalmente algo que tiene que ver con el componente de escritura, cada clase cierra con un ejercicio de escritura, ¿no? Que eso. es una escritura que acompañamos, eh, que vamos proponiendo semana tras semana, un ejercicio que supone una consigna muy parecida a la que después se van a encontrar en un examen escrito, ¿no? ¿Por qué? Porque el examen proponemos hacerlo procesualmente, justamente ¿por qué? Porque eh, a escribir se aprende escribiendo y la escritura académica es una escritura que tiene un componente de reescritura y de lectura de un otro y de una otra, ¿no? Entonces, también, ¿no? Empezamos a darnos cuenta que la primera vez que leíamos la escritura de nuestros estudiantes era en un parcial. Claro. ¿Y cómo hacíamos para ofrecerles herramientas? Bueno, tomamos la decisión de escribir el parcial desde la primera clase y de acompañar la escritura con comentarios, con sugerencias, como se hace en una tesis doctoral, en una tesis de maestría o de licenciatura, en el dictamen de una revista académica, bueno, en fin, ¿no? Acercar la escritura de una carrera, de una materia de la carrera de grado a las convenciones propias de la comunidad académica. Muy bien. Creo que son muy valiosas estas experiencias que nos estás contando. Nosotros en el diploma tenemos este año muchos y muchas colegas que están preocupados por las prácticas y las habilidades de lectura y escritura de sus estudiantes en los distintos niveles. Y quizás es muy común que se busca una respuesta o una responsabilidad a logros incumplidos en niveles educativos anteriores, ¿no? Y creo que este tipo de experiencias nos proponen hacernos cargo y ponernos manos a la obra en el momento en el que nos toca y en la responsabilidad en el momento en el que estamos en el escalafón del sistema educativo. Creo que están muy buenas estas propuestas y quería cerrar preguntándote em, qué consejos o bueno, o cómo les recomendarías a otros docentes la implementación de estas herramientas que implementan en Historia de la Educación General. Sí, bueno, en principio, bueno, es un placer conversar acá, bueno, conversar con vos, Amparo, pero digo que, que esta experiencia resuene en colegas de otros espacios, ¿no? De institutos de formación docente, de otras cátedras y de otras universidades, ¿no? Mi principal sugerencia tiene que ver con esto que dijimos, bueno, que- que salió en la conversación hace un ratito, ¿no? Que la alfabetización académica tiene que ser pensada como una práctica social, cultural, institucional y situada, ¿no? Que, que exige
de nuestra función docente específicas reflexiones sobre cómo enseñar a leer y escribir, ¿no? Entonces, si en el nivel inicial un docente tiene que aprender a alfabetizar, en el nivel superior y universitario también, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, pero Leandro, eso tendría que haberse resuelto en la escuela primaria, en la escuela secundaria. Aquí otra gran sugerencia. Tenemos que tomar la responsabilidad de que la lectura y la escritura en la universidad tiene reglas que no, que, que valen para esa comunidad y que no para otras, ¿no? Yo siempre digo que a mí, yo soy, bueno, me reconozco como un lector curioso y gusto mucho, me da mucho placer leer novelas y cuentos. Mm. Yo no sé escribir un cuento, mucho menos una novela, no tengo idea. Escucho muchos podcasts, por eso me gusta ser parte de uno. Me gusta escuchar podcasts de entrevistas a escritoras y a escritores que yo he leído, y entonces van diciendo, bueno, ¿cómo hicieron una novela? ¿Cuál es la idea de la novela? Sí, yo escucho, me parece maravilloso, pero no tengo herramientas para hoy sentarme siquiera a proyectar ese tipo de escrituras. Pero sí la escritura académica, porque transité como estudiante ese espacio, me formé en ciencias de la educación, en historia, y aquí viene la tercera recomendación, ¿no? Estar atentos y atentas a que cada disciplina tiene convenciones, tiene géneros, y que esa escritura y esa lectura debería poder ofrecer enseñanzas específicas relacionadas con eso. ¿A qué voy? Yo soy docente de Historia de la Educación. Enseño a interpretar, a escribir y a leer en el marco de la disciplina Historia. Un colega de filosofía tiene otros desafíos, ¿no? La argumentación filosófica, si bien tiene vasos comunicantes, si se quiere, con la historia, tiene reglas específicas, ¿no? La lectura de filosofía es bien diferente a la lectura de historia, y la argumentación también. Bueno, como docentes tenemos que estar atentos y atentas a que cada una de nuestras disciplinas tiene convenciones propias que tenemos que enseñar. Muy bien, sí. Tener quizás intervenciones pacientes, acompañar el proceso, Mm, ¿no? Estar ahí sí, en todo el proceso de alfabetización en el primer año de la carrera o quizás más adelante o cuando toque, ¿no? Porque capaz a lo largo de la carrera en algún momento cambian también de espacio, de disciplina, de escritura y encuentran nuevos desafíos. Así que bueno, siempre estar a disposición de acompañar la alfabetización académica a lo largo de toda la formación superior. Bueno, sin muchas duda. gracias, Leandro. Gracias a vos, Amparo. Ha sido un placer conversar contigo. La diplomatura, la especialización es un espacio que yo quiero mucho. Bueno, escribí una de las clases que ustedes leen. Fui tutor hace mucho tiempo, así que para mí es una emoción sumarme también desde este espacio. Muchas gracias por haberme convocado. Esto fue Prácticas Escolares en Contexto, el podcast del posgrado en Currículum y Prácticas Escolares de Flaxo, Argentina. Si disfrutaste de esta conversación y querés volver por más, podés suscribirte para estar al tanto de novedades. Compartinos con colegas y amigos. Hacé correr la voz.